Buenos días, muchas gracias por la invitación a este segundo simposio de egresados de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo en homenaje al doctor José Nicolás Rojas, un gran amigo, un gran colega, una persona que nos hace falta y nos seguirá haciendo por mucho tiempo. Mi nombre es Luis Hernán Suárez Angarita, soy médico especialista en Medicina Crítica y Cuidado Intensivo de la Universidad del Rosario. Actualmente hago parte del grupo de especialistas de la Fundación Santa Fe y soy el médico coordinador de la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Belén de Fusagasugá. El día de hoy vamos a revisar síndrome vasopléjico en el posoperatorio de cirugía cardiovascular. En 1994, el doctor Walter Gómez empieza a describir este síndrome vasopléjico y titula esto como un nuevo dilema. ¿Por qué un nuevo dilema? En los pacientes en posoperatorio de cirugía cardiovascular se espera encontrar problemas a nivel cardíaco, índices cardíacos un poco disminuidos. Sin embargo, en esta patología los índices cardíacos iban a estar normal o elevados y la problemática nacía en que las resistencias vasculares sistémicas iban a estar muy caídas y teníamos una pobre respuesta a soporte vasopresor. Desde 1994 empiezan a salir los estudios, 28 años creciendo estudios, buscando causas, fisiopatología, factores de riesgo y posibles manejos. Esto es lo que vamos a revisar el día de hoy. No tengo ningún conflicto de interés. El cronograma del desarrollo de esta presentación, vamos a hablar algo de definición, epidemiología, fisiopatología, factores de riesgo, manejo y conclusiones. En cuanto a la definición, no hay una definición consensuada, se toma los datos del doctor Walter Gómez en el 94 para dar la definición. Hablamos de una hipotensión grave, un gasto cardíaco normal o elevado, presiones de llenado disminuidos, resistencias vasculares sistémicas bajas. Clínicamente el paciente inicialmente lo vamos a encontrar normal, pero a medida que se instaure el cuadro clínico vamos a tener problemas de llenado capilar, lactato elevado, saturaciones venosas bajas y no hay una adecuada respuesta a soporte vasopresor. En cuanto al monitoreo invasivo, estos pacientes vamos a tener una presión arterial media por debajo de 60 milímetros de mercurio, índices cardíacos normales mayores a 2.5 litros por minuto, presiones de llenado bajas, PVCs por debajo de 5, presiones en cuñas inferiores a 10 milímetros de mercurio, las resistencias vasculares sistémicas menores de 600 dinas por segundo. En esto hay autores que lo varían y toman desde 900 o 800 dinas por segundo hacia abajo, dándonos una variable en este tipo de presentación. Y los pacientes van a necesitar un soporte vasopresor a dosis elevadas. Cuando hablamos de dosis elevadas en esta patología, se habla de noradrenalina por encima de 0.2 microgramos kilogramo minuto, vasopresina por encima de 2 unidades hora o dopamina por encima de 10 microgramos kilogramo minuto. En cuanto a la epidemiología, hablamos que la vasoplegia es una complicación de la cirugía cardíaca, más que todo en los pacientes con cirugía con circulación extracorpórea y se va a presentar con una incidencia entre el 5 y el 47%. Van a haber mortalidades asociadas entre el 20 y el 25%, alguna literatura llevan a mortalidades cercanas del 40%. En cuanto a la fisiopatología, este artículo sale publicado en el 2018, nos quieren dar a explicar acerca de la fisiopatología del síndrome vasopléjico en el postoperatorio de cirugía cardiovascular, pero adicionalmente nos quieren dar unos objetivos terapéuticos. Hacen hincapié de que el que sabe fisiopatología tiene mayores herramientas para dar un adecuado manejo. En cuanto a la fisiopatología, inicialmente va a haber una alteración en la regulación entre la contracción y de la relajación. La contracción a nivel vascular va a estar mediada por catecolaminas, por angiotensina 2 y por vasopresina, que van a aumentar los niveles de calcio a nivel citoplasmático, van a activar unas citoquinas. Esto va a generar una fosforilación de la miocina y por consiguiente una contracción. Por el lado contrarregulador tenemos el GMP cíclico que va a estar estimulado por el óxido nítrico y por los péptidos naturales atriales. Esto también va a activar un tipo de quinasas que van a disminuir la fosforilación de la miocina. Como resultado vamos a tener una vasodilatación. En nuestros pacientes en cirugía cardiovascular, muchos de ellos tienen fracciones de eyección deprimidas. Esas fracciones de eyecciones deprimidas van a asociarse a niveles de péptidos natriuréticos elevados, por lo consiguiente producción de GMP cíclico elevado, por lo cual es un factor de riesgo para síndrome vasopléjico. Por otro lado, muchos de nuestros pacientes vienen recibiendo IECAS o ARA2 y estos pacientes van a bloquear la acción de la angiotensina. La angiotensina, como sabemos, es un potente vasoconstricción, pero aún más importante, la angiotensina va a tener un efecto para bloquear las bradykininas. Todos sabemos que las bradykininas son un potente vasodilatador. Si tenemos IECA, pues se va a ver potencializada esta liberación de bradykinina que nos va a favorecer al estado de vasodilatación.
En la cirugía cardiopulmonar, en el bypass cardiopulmonar, vamos a tener tres líneas en las cuales va a haber una afectación a nivel endotelial. Va a haber, dado secundario el trauma y a la circulación extracorpórea, vamos a tener una liberación de óxido nítrico sintetasa que va a favorecer la liberación de óxido nítrico y el aumento de GMP cíclico. A su vez va a disminuir las concentraciones de calcio citoplasmático y la fosforilación de la miosina se va a ver afectada, llevándonos a una vasoplegia. Por otro lado, va a haber una disminución en el ATP, va a haber un aumento de hidrogeniones y un aumento de lactato a nivel del músculo liso vascular. Esto va a favorecer una apertura de los canales de potasio dependientes de ATP, y esta apertura de canales de potasio va a hiperpolarizar la membrana, bloqueando la entrada de calcio a nivel citoplasmático, lo cual va a favorecer también a la vasoplegia. Por otro lado, sabemos que cuando el paciente presenta una hipotensión entre el 5 y el 10% a nivel central en el núcleo supraóptico y paraventricular, se va a enviar una señal hacia la neurohipófisis para aumentar la secreción de vasopresina. Estos depósitos de vasopresina se van a disminuir y posteriormente, entre 15 y 30 minutos, ya vamos a tener los niveles de vasopresina en plasma disminuidos, lo cual va a favorecer al estado de vasoplegia. En este punto de vista, ¿cuáles serían las causas? La respuesta inflamatoria, la exposición de la sangre a superficies extrañas que nos van a dar mediadores inflamatorios y una menor actividad miogénica de catecolaminas circulantes. Sin olvidar, los depósitos de vasopresina o los niveles de vasopresina sistémicos van a estar disminuidos. Desde este punto de vista, el artículo nos apunta de que tenemos unos objetivos terapéuticos. ¿Cuáles son? Vamos a basarnos con vasopresores para intentar mantener el tono vascular. Vamos a usar vasopresina para ayudar a este sistema contrarregulador, pero si no hay una respuesta clínica, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a intentar buscar medicamentos que inhiban el óxido nítrico y la producción de GMP cíclico. ¿Qué medicamentos nos pueden ayudar con esto? Hablamos del azul de metileno y la hidroxicobalamina. En cuanto a las causas, también se intenta buscar si los pacientes que están llevados a circulación extracorpórea tienen un factor de riesgo adicional de presentar el síndrome vasopléjico. En este estudio toman 334 pacientes versus 362 pacientes de cada grupo llevados fuera de bomba y en bomba, y que se dan cuenta, 23 pacientes del grupo de cirugía con circulación extracorpórea, el 6.9% presentan síndrome vasopléjico versus solo 10 pacientes del grupo fuera de bomba, un 2.8%, siendo estadísticamente significativo. Pero ¿qué quieren mirar también? Si los pacientes que presentaron síndrome vasopléjico en el grupo de circulación extracorpórea, el tiempo de bomba, el tiempo de Clam, la temperatura, el volumen de sangre en la cardioplegia, el volumen de cristaloides durante la cardioplegia, el final de la hemoglobina o la heparina tenían alguna correlación para aumentar el riesgo de síndrome vasopléjico. Ninguno de estos es estadísticamente significativo, pero que se dieron cuenta, los pacientes que se les administraba protramina por encima de 500 miligramos tenían un riesgo elevado de hacer síndrome vasopléjico. Hicieron una regresión logística múltiple para buscar otros factores de riesgos asociados al síndrome vasopléjico y que se dieron cuenta, pacientes con índices de masas corporales por encima de 29 tenían un riesgo elevado de presentar síndrome vasopléjico, y pacientes con fracciones de eyección por debajo de 35%. Como habíamos hablado en la fisiopatología, era de esperar. Pero también encontraron unos factores protectores. ¿Cuáles son? Ser mujer, uso de beta-bloqueadores antes de la cirugía, y el paciente que se programaba la cirugía también tenía menor riesgo de llevar a un síndrome vasopléjico. En cuanto al grupo que se llevaba a cirugía sin circulación extracorpórea, ¿qué factores de riesgo encontraron para el síndrome vasopléjico? El paciente que estaba tomando IECAS tenía un riesgo casi de 4.5 veces más de presentar síndrome vasopléjico. Era algo de esperar, de acuerdo a la fisiopatología. No alcanzó a ser estadísticamente significativo, pero es algo que tenemos que considerar. Y también los pacientes que se volvieron a operar, que se llevaron fuera de bomba, esos pacientes también tuvieron un riesgo elevado de ser síndrome vasopléjico. Sale este estudio en Circulation, y ¿qué quieren hacer? Quieren averiguar si los pacientes, el comportamiento hemodinámico intraoperatorio tiene algún factor de riesgo en el postoperatorio para hacer síndrome vasopléjico. ¿Cómo hicieron el estudio? 2.680 pacientes, y se les medía la presión arterial media antes de cirugía, de entrar a circulación extracorpórea. 5 minutos después de circulación extracorpórea se les iba a medir la presión arterial media. Si esta disminuía a más del 20% y se mantenía por más de 2 minutos, íbamos a tener un riesgo de 3.3 veces más de presentar síndrome vasopléjico. Aquí no le llegó al paciente en postoperatorio de cirugía cardiovascular, el anestesiólogo nos comenta que la hemodinámica intraoperatoria estuvo perfecta, que requirió algunos bolos de fenilefrina, pero 5 a 10 minutos después de
estar en la unidad de cuidados intensivos, el paciente ya lo tenemos con noradrenalina dosis altas, con vasopresina, haciéndolos un síndrome vasopléjico sin saber su comportamiento hemodinámico intraoperatoriamente. En cuanto al tratamiento, pues se va a enfocar en la reanimación de cualquier choque, pues no voy a extenderme entre cristaloides y coloides. Lo único importante acá y traer a colación es que estos pacientes tienen unas presiones de llenado bajas, una PVC baja, y posiblemente esto nos puede orientar a que el paciente lo vamos a empezar a reanimar con bastantes cristaloides. Acuérdense que cuando el paciente lo llevamos a balances positivos en estos pacientes en cirugía cardiovascular, tiene un impacto directo en la morbimortalidad. Y la problemática de estos pacientes no es la volemia, sino la resistencia vascular sistémica. Objetivos terapéuticos entonces tenemos bloquear la inflamación, uso adecuado de catecolaminas, suplir las necesidades de vasopresina, pero si no tenemos resultados, ¿qué tenemos que hacer? Intentar buscar medicamentos que bloqueen la producción de óxido nítrico y de GMP cíclico. Este es un estudio en el cual empiezan a evaluar si la noradrenalina o la vasopresina, cuál de los dos se podría usar como primera línea en el síndrome vasopléjico. Es el estudio VANS, publicado en el 2017, es un ensayo clínico randomizado controlado, en el cual toman dos grupos, un grupo de noradrenalina y un grupo de vasopresina, 150 en cada grupo. Como objetivo primario o resultados primarios, toman un compuesto entre mortalidad 30 días, ventilación mecánica mayor de 48 horas, infecciones a nivel external, reoperación, stroke o falla renal. Todo a favor de la vasopresina, pero si vemos la variable que impactó fue la falla renal. Los pacientes que se les administró vasopresina tenían menor tendencia a hacer falla renal comparado con los de noradrenalina. Adicionalmente, como resultados secundarios, encontraron que en el grupo de noradrenalina tenía más tendencia a hacer fibrilación auricular comparado en el grupo de vasopresina. En cuanto a estancia hospitalaria en UCI, también le fue mejor al grupo de vasopresina. Como conclusión de este estudio, podríamos usar noradrenalina o vasopresina porque no impactan en mortalidad en ninguno de los dos grupos si usamos nora o vasopresina. Importante tener en cuenta si el paciente tiene riesgo de injuria renal o tiene riesgo de arritmias o tenemos una frecuencia cardíaca elevada, posiblemente la primera elección sería vasopresina. Empiezan a usar los medicamentos que iban a bloquear el óxido nítrico y disminuir las concentraciones de GMP cíclico como mecanismo de rescate en los pacientes que hacen refractariedad a los vasopresores. Sale este estudio en el 2004 en el cual intentan usar el azul de metileno para reducir la morbimortalidad en los pacientes en posoperatorio y cirugía vasopléjica, en cirugía cardiovascular. Entonces toman dos grupos, cada grupo de 28 pacientes. El grupo de intervención se les iba a administrar azul de metileno 2 miligramos por kilogramo de peso. El grupo de control se les administraba solución salina. Entonces, ¿qué vieron? Entre la primera y la tercera hora, en el grupo del azul de metileno, todos los 28 pacientes recobraron su parte hemodinámica. No requirieron más soporte vasopresor. Pero en el grupo de control, la respuesta hemodinámica fue más lenta. Algunos pacientes, pasadas las 48 horas, ni siquiera recuperaron su estado hemodinámico. En el grupo de control se presentaron 6 muertes. Esto llevó a pensar de que el azul de metileno iba a impactar en la morbimortalidad de estos pacientes. Como conclusión de este estudio, el azul de metileno es un medicamento rápido, eficaz, eficiente, seguro, no tuvieron complicaciones e impacta en la mortalidad de los pacientes con choque vasopléjico refractario. En este otro estudio intentan usar el azul de metileno y evaluar qué factores estaban asociados a una buena respuesta clínica con el uso del azul de metileno. ¿Qué encontraron? En los pacientes que se les administraba azul de metileno y entre la primera y la segunda hora encontraron un aumento de la presión arterial media por encima del 20%, se consideraban pacientes respondedores a azul de metileno y tenían un impacto en la mortalidad de estos pacientes. También en el grupo que en los pacientes con terapia de reemplazo renal que se les colocó azul de metileno y mejoró el estado de la presión arterial media más del 20% entre la primera y segunda hora, también disminuyó la mortalidad. Como conclusión, si necesitamos un paciente con un choque refractario y les ponemos azul de metileno y no hay una respuesta clínica entre la primera y la segunda hora, pensar en otro objetivo terapéutico para ayudar a corregir ese estado vasopléjico. En este otro estudio intentan evaluar el comportamiento hemodinámico en los pacientes que se llevan a bypass cardiopulmonar en bomba después de haberles administrado IECAS 24 horas antes de la cirugía. Querían ver qué efecto nocivo tenían los IECAS en este tipo de pacientes. Entonces, la intervención fueron 30 pacientes, 15 para azul de metileno, 15 para solución salina. Se administraba el azul de metileno 5 minutos después de iniciar la circulación extracorpórea. ¿Qué vieron a nivel intraoperatorio? Del grupo de azul de metileno
solo un paciente requirió fenilefrina durante todo el procedimiento quirúrgico, comparado con el grupo de solución salina, que casi un 80% de los pacientes en algún momento de la cirugía requirió soporte vasopresor. Como conclusión de este estudio, si en alguno de nuestros pacientes que por algún motivo no se les suspendió los IECAS o los ARA2 antes de llevarlos a cirugía, es importante tener en cuenta que se les podría administrar azul de metileno para intentar corregir ese estado de vasoplegia. Otro medicamento que nos va a bloquear la acción del óxido nítrico es la hidroxicobalamina. Empiezan a hacer los estudios de hidroxicobalamina, los empiezan a usar en las intoxicaciones por cianuro, pasando a cianocobalamina y disminuir la toxicidad del cianuro. Pero se dan cuenta de que estos pacientes se tornan hipertensos y esta hipertensión dura más de una semana. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Se dan cuenta de que la hidroxicobalamina también bloquea la producción de óxido nítrico y por eso es la hipertensión de estos pacientes, por lo cual empiezan a usarlo en síndrome vasopléjico. Hay pocos estudios, pero en los estudios que se han dado cuenta, ha servido para disminuir el soporte vasopresor y tiene una tendencia a disminución de la mortalidad, por lo cual ya se están usando como terapia de rescate. En el 2019 nos dan este algoritmo de posible manejo de la hidroxicobalamina. Entonces, hacemos el diagnóstico del paciente con síndrome vasopléjico, no tiene una buena respuesta. Si el paciente no tiene alguna deficiencia de glucosa 6-fosfata deshidrogenasa o tiene algún factor de riesgo de síndrome serotoninérgico que se han asociado a la administración de azul de metileno, podríamos iniciar el azul de metileno. Si no hay una respuesta, podríamos colocar hidroxicobalamina 5 gramos en 15 minutos. Si no hay una respuesta adecuada, podríamos repetir la dosis a los 30 minutos. Esta tabla solo es para mostrarles los medicamentos que nos hacen falta mencionar. Fenilefrina en los estudios retrospectivos está asociada a una disminución de la sobrevida comparado con noradrenalina, entonces no sería una buena opción. Epinefrina y dopamina aumentan consumo de oxígeno, aumentan riesgo de arritmias, tampoco sería una buena opción. Vasopresina ya hablamos. Terlipesina tiene estudios en los cuales se dice que es equiparable a la noradrenalina. Es un medicamento que tiene una vida media más larga que la vasopresina, tiene una respuesta más rápida y es un poco más costoso. Azul de metileno y hidroxicobalamina ya hablamos. Angiotensina, algunos estudios van a favor de usarlo porque disminuye la mortalidad en los pacientes que principalmente hacen injuria renal y se usa como segundo vasopresor. Sin embargo, los estudios son muy pequeños, todavía faltan para dar una recomendación acerca de la angiotensina en esta patología. Corticoides y vitamina C se extrapolan de los pacientes con choque séptico. En el 2021 sale este algoritmo que nos regala este artículo, que se me hace muy importante. Llega el paciente en postoperatorio de cirugía cardiovascular. Lo primero que tenemos que hacer es mirar si todos los monitores y los transductores están adecuadamente colocados, confirmar que el paciente tiene síndrome vasopléjico, apoyarnos de la ecografía cabecera del paciente para descartar alguna patología que nos lleve a hipotensión, intentar corregirlas, identificar las posibles causas que nos pueden generar esta hipotensión, como uso de inodilatadores, acidosis metabólica, el paciente con sangrados. Vamos a evaluar si el paciente es respondedor a líquidos, ya hablamos algo de los cristaloides, optimizar la función cardíaca, pero si no hay una mejoría de la presión arterial, vamos a intentar iniciar los vasopresores. Ya hablamos de noradrenalina y vasopresina, cualquiera de los dos. Vamos a usar como segunda línea, si no hay una mejoría, podríamos usar angiotensina 2 si la disponemos. Si no usamos vasopresina como segunda línea, podríamos usar terlipresina. Si no hay una respuesta, podríamos usar azul de metileno. Si no hay una respuesta, podríamos usar hidroxicobalamina. Y si no hay una respuesta, podríamos usar vitamina C, tiamina y hidrocortisona. Son las recomendaciones del estudio. Por último, y como conclusiones, no olvidar que el síndrome vasopléjico es un dilema, índices cardíacos elevados y resistencias vasculares sistémicas bajas. Los IECAS es un factor de riesgo, las cirugías programadas cada vez que lo podamos. La hemodinamia intraoperatoria es importante para nosotros. Índice de masas corporales por encima de 29 es un factor de riesgo. Beta bloqueadores puede ser un factor protector. Y no olvidar que tenemos a la mano el azul de metileno y la hidroxicobalamina. Faltan estudios para dar una recomendación fuerte, pero podríamos usarlos. Me despido con esta frase del doctor Víctor Stenger que dice: la ausencia de la evidencia no es evidencia de la ausencia, salvo lógicamente la evidencia debería estar ahí y no está. Muchas gracias.